Hoy es lunes 4 de abril del año 2022, lunes de la quinta semana de Cuaresma. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Meditación diaria de la palabra de Dios. Lectura del libro de Daniel, capítulo 13, versículos del 1 al 9, 15 al 17, 19 al 30 y 33 al 62. Había en Babilonia un hombre llamado Joaquín. Se había casado con una mujer llamada Susana, hija de Gilquías, que era muy bella y temerosa de Dios. Sus padres eran justos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico. Tenía un jardín contiguo a su casa, y los judíos solían acudir donde él, porque era el más prestigioso de todos. Aquel año habían sido nombrados jueces 2 ancianos, escogidos entre el pueblo de aquellos de quienes dijo el Señor: la iniquidad salió en Babilonia de los ancianos y jueces, que se hacían guías del pueblo. Venían estos a menudo a casa de Joaquín, y todos los que tenían algún litigio se dirigían a ellos. Cuando todo el mundo se había retirado ya, a mediodía, Susana entraba a pasear por el jardín de su marido. Los 2 ancianos, que la veían entrar a pasear todos los días, empezaron a desearla. Perdieron la cabeza, dejando de mirar hacia el cielo y olvidando sus juicios justos. Mientras estaban esperando la ocasión favorable, un día entró Susana en el jardín como los días precedentes, acompañada solamente de 2 jóvenes doncellas, y como hacía calor, quiso bañarse en el jardín. No había allí nadie, excepto los 2 ancianos que, escondidos, estaban al acecho. Dijo ella a las doncellas: traedme aceite y perfume, y cerrad las puertas del jardín para que pueda bañarme. En cuanto salieron las doncellas, los 2 ancianos se levantaron, fueron corriendo donde ella y le dijeron: las puertas del jardín están cerradas y nadie nos ve. Nosotros te deseamos, consiente pues y entrégate a nosotros. Si no, daremos testimonio contra ti diciendo que estaba contigo un joven y que por eso habías despachado a tus doncellas. Susana gimió: ¡ay, qué aprieto me estrecha por todas partes! Si hago esto, es la muerte para mí. Si no lo hago, no escaparé de vosotros. Pero es mejor para mí caer en vuestras manos sin haberlo hecho, que pecar delante del Señor. Y Susana se puso a gritar a grandes voces. Los 2 ancianos gritaron también contra ella.
y uno de ellos corrió a abrir las puertas del jardín. Al oír estos gritos en el jardín, los domésticos se precipitaron por la puerta lateral para ver qué ocurría. Y cuando los ancianos contaron su historia, los criados se sintieron muy confundidos, porque jamás se había dicho una cosa semejante de Susana. A la mañana siguiente, cuando el pueblo se reunió en casa de Joaquín, su marido, llegaron allá los dos ancianos, llenos de pensamientos inicuos contra Susana para hacerla morir. Y dijeron en presencia del pueblo: «Mandad a buscar a Susana, hija de Gilquías, la mujer de Joaquín». Mandaron a buscarla. Y ella compareció acompañada de sus padres, de sus hijos y de todos sus parientes. Todos los suyos lloraban, y también todos los que la veían. Los dos ancianos, levantándose en medio del pueblo, pusieron sus manos sobre su cabeza. Ella, llorando, levantó los ojos al cielo, porque su corazón tenía puesta su confianza en Dios. Los ancianos dijeron: «Mientras nosotros nos paseábamos solos por el jardín, entró ésta con dos doncellas, cerró las puertas y luego despachó a las doncellas. Entonces se acercó a ella un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros, que estábamos en un rincón del jardín, al ver esta iniquidad, fuimos corriendo donde ellos. Los sorprendimos juntos, pero a él no pudimos atraparle porque era más fuerte que nosotros, y abriendo la puerta se escapó. Pero a ésta la agarramos y le preguntamos quién era aquel joven. No quiso revelárnoslo. De todo esto, nosotros somos testigos». La asamblea les creyó, como ancianos y jueces del pueblo que eran, y la condenaron a muerte. Entonces Susana gritó fuertemente: «Oh Dios eterno, que conoces los secretos, que todo lo conoces antes que suceda. Tú sabes que estos han levantado contra mí falso testimonio, y ahora voy a morir, sin haber hecho nada de lo que su maldad ha tramado contra mí». El Señor escuchó su voz, y cuando era llevada a la muerte, suscitó el Santo Espíritu de un jovencito llamado Daniel, que se puso a gritar: «Yo estoy limpio de la sangre de esta mujer». Todo el pueblo se volvió hacia él y dijo: «¿Qué significa eso que has dicho?». Él, de pie, en medio de ellos, respondió: «Tan necios sois, hijos de Israel, para condenar sin investigación y sin evidencia a una hija de Israel. Volved al tribunal, porque es falso el testimonio que éstos han levantado contra ella». Todo el pueblo se apresuró a volver allá, y los ancianos dijeron a Daniel: «Ven a sentarte en medio de nosotros y dinos lo que piensas, ya que Dios te ha dado la dignidad de la ancianidad». Daniel les dijo entonces: «Separadlos lejos el uno del otro, y yo les interrogaré». Una vez separados, Daniel llamó a uno de ellos y le dijo:
envejecido en la iniquidad. Ahora han llegado al colmo los delitos de tu vida pasada. Dictador de sentencias injustas, que condenabas a los inocentes y absolvías a los culpables, siendo así que el Señor dice: no matarás al inocente y al justo. Con que si la viste, dinos bajo qué árbol la viste juntos. Respondió él: bajo una acacia. En verdad, dijo Daniel, contra tu propia cabeza has mentido, pues ya el ángel de Dios ha recibido de él la sentencia y viene a partirte por el medio. Te ha descarriado el deseo, ha pervertido tu corazón. Así tratabais a las hijas de Israel, y ellas, por miedo, se entregaban a vosotros. Pero una hija de Judá no ha podido soportar vuestra iniquidad. Ahora pues, dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste juntos? Él respondió: bajo una encina. En verdad, dijo Daniel, tú también has mentido contra tu propia cabeza. Ya está el ángel del Señor esperando, espada en mano, para partirte por el medio, a fin de acabar con vosotros. Entonces la asamblea entera clamó a grandes voces, bendiciendo a Dios que salva a los que esperan en él. Luego se levantaron contra los dos ancianos, a quienes, por su propia boca, había convencido Daniel de falso testimonio. Y para cumplir la ley de Moisés, les aplicaron la misma pena que ellos habían querido infligir a su prójimo. Les dieron muerte, y aquel día se salvó una sangre inocente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor. Nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el recto sendero. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. Tú preparas ante mí una mesa, frente a mis enemigos. Unges con óleo mi cabeza, y mi copa rebosa. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. Salmo 23. Evangelio para el día de hoy. Juan capítulo 8 versículos del 12 al 20. Jesús les dirigió una vez más la palabra diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los fariseos le dijeron: Tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no vale. Jesús le respondió:
Aunque yo doy testimonio de mí, mi testimonio vale porque sé de dónde vine y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si lo hago, mi juicio vale, porque no soy yo solo el que juzga, sino yo y el Padre que me envió. En la ley ustedes está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Yo doy testimonio de mí mismo y también el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le preguntaron, ¿dónde está tu Padre? Jesús respondió, ustedes no me conocen ni a mí ni a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Él pronunció estas palabras en la sala del tesoro cuando enseñaba en el templo, y nadie lo detuvo porque aún no había llegado su hora. El Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, amados y amadas de Dios. Feliz comienzo de semana. Que el Dios de la misericordia, el Dios de la paz, el Dios bondadoso, compasivo esté contigo y te bendiga a lo largo y ancho de esta semana que comienza. Seas bendecido en el nombre maravilloso de Jesús, el Mesías, y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, Alina, qué historia la de Daniel, ¿no? Uh-huh. Esta chica Susana, ¿no? Casada con Joaquín, una mujer muy hermosísima que había sido educada bajo la ley de Moisés, la ley religiosa. Pero aquí hay algo interesante y quizás es importante compartirlo. La primera palabra que se usa en este relato es la palabra iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Perversión. Es el pecado más allá del pecado que se hace con maldad y con depravación. ¿Y de dónde vino ese pecado? De aquellos que debían aplicar la ley, de estos ancianos en un relato. Y es curioso porque hoy en día también nos vemos muchas veces que aquellos que están llamados a aplicar la ley y son respetados por las personas porque son jueces, son los que, bueno, o lo que sea, o ministros religiosos, pues los respetamos porque están puestos para aplicar la ley. Y hay un texto que dice Daniel, la iniquidad salió en Babilonia de los ancianos y jueces que se hacían guías del pueblo. Miren dónde salió la iniquidad, este pecado execrable, ¿no? Que es perversidad y es depravación de aquellos que estaban llamados a aplicar la ley. Y aquí viene la historia. Estos ancianos visitaban a Joaquín, que era un hombre con posesiones, tenía un hermoso jardín, y ahí visitaban, ¿no? Estas personas que al final se están muy asociados a los que tienen dinero, ¿no? Iban allá a su jardín, y un día entró pues Susana, donde había ahí una piscina, algo para bañarse. No sabía que estos ancianos estaban ahí, y ella decidió bañarse. Y ellos la desearon y tramaron algo. Y esto es aquí increíble. Te deseamos y tú pues está con nosotros. Y si no está con nosotros diremos que alguien, un joven vino y estuvo contigo. Y Susana dijo, bueno, es que sí, estoy con ustedes, estoy perdida. Y si no también. Y entonces clamó al cielo. Y aquí viene, porque nos dice la palabra de Dios que esta persona actuaba con iniquidad porque no habían mirado al cielo, no habían mirado lo que era la ley de Dios. Y entonces ella comenzó a clamar a Dios, pero ellos vinieron luego con más testigos y la acusaron y finalmente le creyeron a estos ancianos donde había iniquidad en sus mentes y en sus corazones. Pero aquí viene la clave, ¿no? Aquel que clama a Dios, aquel que es recto y justo y clama a Dios, siempre Dios va a dar su respuesta. Por ahí había un joven, ¿no? Un joven, Daniel. Dice que el Espíritu Santo tomó control de Daniel y comenzó a clamar sobre la inocencia de esta mujer. Y entonces, pues cuando se hizo el juicio, llamaron a Daniel, que era muy joven, y lo pusieron en lugar de los ancianos y los jueces. Porque Dios le había dado, dice aquí la palabra de Dios, le había dado ese don de ser
anciano, de ser juez, y era muy joven, ¿no? Muy jovencito, pero bueno, Dios hace lo que quiere y derrama su espíritu por donde él quiere, y sobre todo para que haya justicia. Y Daniel dice que pone a prueba a los ancianos y lo encuentra mentirosos. Y dice algo que interesante: cuando usted, por iniquidad y depravación, quiere hacer el mal a los demás, ese mal se va a volver contra usted. Como dice, aquí está el ángel del Señor que os va a partir por la mitad, y literalmente dicen, como ese juicio de Dios increíble a unos y a otros. Y pues Susana quedó inocente de esa acusación malévola, malvada, que estas dos personas que decían representar la voluntad de Dios nunca hacían juicio para mirando al cielo, sino por el deseo y la iniquidad que había en su corazón. Y entonces aquí quedaron ellos atrapados en su propia mentira. Como dice, raza de Canaán, es un insulto, ¿no? Que no de Judá, no del pueblo de Dios. La hermosura te ha descarriado y el deseo te ha pervertido tu corazón. Como muchas veces, ¿no? Queriendo obtener esas cosas como la belleza o las cosas que hay en otras personas, pueden confundir el corazón y llevarlo por un lugar equivocado, ¿no? Pero al final, siempre dice, creo que la final de esto es que Dios siempre va a escuchar a aquel que le clama, al justo que le clama, aun cuando los inicuos y los mentirosos y los que no practican la verdad te acusen. Dios va a enviar a alguien, va a enviar al Espíritu Santo para que haya juicio, y aquel pecado del cual te querían acusar o condenar se volverá contra aquellos falsos acusadores. Así actúa el Señor, maravilloso, ¿no? Amén. Hoy la lectura ha sido muy larga y esperamos que no os canséis. Muchas bendiciones, un fuerte abrazo, amados de Dios, y pon tu confianza en Dios. Espera en Él y Él siempre va a hacer. Solo en Él. Amén. Feliz comienzo de semana. Te pedimos que, si pues posible, te unas al canal y que le des un me gusta y pongas un mensajito, ¿no? Y muchas bendiciones. Y he estado con ustedes desde España, sus hermanos y amigos, Alina Miasga y Luis Tavares. Un fuerte abrazo, muchas, muchas, muchas bendiciones y mucha confianza en que Dios estará actuando en tu vida. Clama al cielo y el cielo responderá. Amén.